japonés, bestia gigante. Jaeger, alemán, cazador. Cuando la vida alienígena llegó a nuestro mundo fue a través de las profundidades del Océano Pacífico. Una fisura entre dos placas tectónicas. Un portal entre dimensiones. Un abismo. Para cuando los tanques, los misiles y los jets lo derribaron 6 días y 56 kilómetros después, 3 ciudades quedaron en ruinas. Y se perdieron decenas de miles de vidas. Lloramos a los muertos. Se conmemoró el ataque. Y continuamos. Entonces, solo 6 meses después, hubo un segundo ataque en Manila. El componente ácido de la sangre del kaiju genera un fenómeno tóxico llamado azul kaiju. Entonces nos dimos cuenta de que no se detendrían. Solo era el comienzo. Necesitábamos una nueva arma. Para combatir monstruos, creamos nuestros propios monstruos. Entonces nació el programa Jaeger. Empezamos a ganar. Los Jaeger vencían a los Kaiju en todas partes. Los Jaeger dependían de la capacidad de los pilotos. Los pilotos se convirtieron en estrellas. El peligro se convirtió en propaganda. Los Kaiju en juguetes. Nos volvimos muy buenos para ganar. Como oyeron antes, la humanidad enfrentó una amenaza nunca antes vista, y, para un problema grande, se requiere una solución igual de grande. De ese modo, surgió la iniciativa Jaeger, un programa que tenía a su disposición robots con el poder para acabar con la amenaza Kaiju. Entre los miembros de esta asociación, se encuentra el protagonista de este video, Gypsy Danger. Gypsy era uno de los mejores Jaegers en servicio, con un historial impecable de victorias, pilotado por el dúo de hermanos Beckett. Sin embargo, el destino le jugaría una mala pasada. Este tendría la mala suerte de enfrentarse a un kaiju de gran poder, conocido como Cabeza de Cuchillo. En dicho enfrentamiento, el monstruo pudo matar a uno de los pilotos. A pesar de sentir el dolor indescriptible de perder a un ser tan cercano como lo era su hermano, y un desesperante terror gracias a las sensaciones compartidas por el enlace neuronal, el piloto restante conseguiría matarlo y llevar a Gypsy a tierra. Ese incidente, sumado a una mala racha de derrotas de otros Jaegers, los gobiernos cerrarían el programa. Clásico, gobiernos siendo unos incompetentes que prefieren cancelar las cosas al mínimo fallo, cosas típicas de los gobiernos. Luego de varios años, y tras ver el fracaso de la alternativa propuesta por los gobiernos, el mariscal reuniría los pocos Jaegers que restaban, para ponerle fin a la amenaza de una vez por todas, entre los que se encontraba el buen Gypsy. Luego de varios acontecimientos, victorias épicas, y sacrificios desgarradores, Gypsy, tras vencer al kaiju más poderoso jamás registrado, lograría llegar hasta aquellos que enviaban a los kaiju, y con su autodestrucción, se encargaría de acabar con ellos. Terminando así, su brutalmente épica historia. La fuerza de este robot, le hace honor al título de la película, siendo la fuerza de un verdadero titán. Para comenzar, su brutal tamaño y peso ya le brindan de una potencia asombrosa, siendo que tiene un peso cercano a las 2000 toneladas, tomando de referencia a un humano, el solo acto de caminar ya le daría una energía cinética de 30 kilos de explosivo, siendo una potencia de nivel edificio pequeño, aunque esto es lo mínimo que debería tener. Ya que bueno, solo hace falta ver sus peleas, el tipo atraviesa edificios como si fueran de cartón, puede arrojar con facilidad a monstruos con un peso y con textura física mayor a la suya, como era el caso de Leatherback. Así que desde el inicio, Gypsy ya poseería una potencia de nivel edificio grande, únicamente con lo demostrado en sus peleas. Pero claro, esto sería ser demasiado simplistas. Como se menciona en la película, la humanidad necesitaba una nueva arma para enfrentar a la amenaza Kaiju, siendo que misiles y armamento pesado fueron muy ineficientes para vencerlos. Lo que significa que, los Jaegers ya superan por demasiado al armamento no nuclear, lo que incluye a las bombas termobáricas, y a los misiles no nucleares de mayor poder.
Por consecuente, superarían a tanto a la madre como el padre de todas las bombas, siendo que este par poseen una energía destructiva exagerada para no ser nucleares, ya que la madre posee una potencia de 11 toneladas de TNT, y el padre una potencia de 44. Es decir, esta pareja explosiva poseerían una potencia de nivel City Block, y Gypsy al superarlos tendría esta misma escala, o incluso más. Y aún no terminamos, ya que nos falta el dato más importante. Y es el hecho de que los primeros kaijus ya tenían la suficiente fuerza para ocasionar terremotos de una magnitud de 7.1, siendo una hazaña calculada a nivel pueblo, con una potencia de 673 kilotones, y Gypsy al derrotar a seres mucho más poderosos en categoría y comparación, tendría esta misma potencia, siendo un ser de nivel pueblo grande para este punto. Pero claro, aún nos falta el dato más importante, los kaijus enviados al inicio no estaban diseñados para vencer a los Jaegers, ya que directamente se nos confirma que solo estaban hechos para acabar con las zonas pobladas, y directamente se menciona que la segunda oleada, que ya eran los exterminadores, serían los que acaben con el trabajo. En pocas palabras, kaijus como Otachi y Leatherback, al ser diseñados para el combate, cosa que se confirma al directamente tener más armamento biológico integrado, cosas como el ácido y el pulso electromagnético, superarían por mucho al primero que ocasionó el terremoto, por ende, este dúo monstruoso ya tendrían una potencia que mínimo duplique al primero, siendo ambos seres de un nivel ciudad pequeña, con una potencia de 1.3 megatones, y evidentemente Gypsy, al ser quien los derrotó, tendría esta escala, siendo esta su escala final. Más aparte de su fuerza, este robot aguanta como un verdadero campeón. Para comenzar, puede soportar el ser golpeado con tanta brutalidad que rompe edificios, soporta los ataques a matar de cabeza de cuchillo, mismo que fue denominado como el categoría 3 más grande, por lo que su potencia debería ser superior a la del kaiju que provocó el terremoto, resiste un reingreso atmosférico, tomen en cuenta que este estaba a una altura de 15 kilómetros, siendo que su sola energía potencial ya era de un nivel City Block con 69 toneladas de TNT, pero hay que tomar en cuenta que la velocidad a la que caían era de 600 metros por segundo, al ser capaces de recorrer 6 kilómetros en 10 segundos, por lo que se tanquearon una energía de 86 toneladas de TNT. Pero claro, un reingreso atmosférico implica más que la energía de la caída, estos estaban descendiendo a tal velocidad que se prendían en fuego, a pesar de que en teoría no debían, por un montón de factores que se ignoran en la película, como el hecho de que su caída, máximo inició a unos 16 kilómetros de la corteza, y la insuficiencia de la inercia que ejerce, la forma para nada aerodinámica de un cuerpo humanoide, y así. A pesar de todo, la escena se salta todo esto en función del show, además, vamos, la sola premisa de un robot gigante ya desafía muchos principios físicos, así que aceptemos el absurdo, y tomémoslo como tal, a final de cuentas la narrativa lo propone así. En fin, el punto es que un reingreso atmosférico implica, más que solo la energía cinética que se obtiene por la caída, implica el soportar el aumento brusco de temperatura, que en este caso, ignorando todo lo antes mencionado, sería de unos 1600 a unos jodidos 3000 grados Celsius, y Gypsy soportó eso de manera muy tranquila. Y bueno, como ya aceptamos el absurdo, tomemos la verdadera velocidad a la que debía ir para prenderse en fuego, siendo una velocidad mínima de Mach 5, tras hacer el cálculo con este dato, nos da que Gypsy se tanqueó una energía de 702 toneladas de TNT, siendo una potencia de nivel Multicity Block. Y las cosas no terminan aquí, claramente seguimos, y con las dos hazañas más importantes, el soportar ataques de dos seres de nivel ciudad, como lo eran Leatherback y Otachi, siendo que con ambos hubo momentos en donde estos lo atacaron con todo, y aún así, seguía sin ser suficiente para derribar a Gypsy, y su última hazaña, el soportar el gigantesco estrés que le supuso el soportar la descompresión en el fondo oceánico, todo producto de una bomba con un poder concentrado de 1.8 megatonnes.
megatones, es decir, más aparte de tanquearse parte de una explosión con el poder de arrasar por completo con una ciudad, Gypsy soportó un gigantesco estrés y presión ejercida por la descompresión del agua, y más aparte, se tanquea la caída de millones de toneladas de agua sobre él, y para complementar aún más, todo esto lo hizo en un estado lamentable, en donde ya presentaba daños severos. Por todos estos factores, Gypsy tendría una resistencia incluso superior a su fuerza, pudiendo soportar impactos superiores a 1.3 megatones. A pesar de su tamaño, este robot no es para nada lento. Tomando de referencia a un humano, estos son capaces de correr a una velocidad proporcional a su altura. Tras un par de comparaciones, se concluye que un humano en excelente condición puede correr a 7 veces la longitud de su cuerpo. En proporción, Gypsy al medir 79 metros y correr a máxima velocidad, podría alcanzar una velocidad de 553 metros por segundo. Sí, ya sé, muy irreal en vista de lo lento que se ve, más aparte que el Jaeger más rápido no demostró nada remotamente similar. Aún así, si quieren pueden usar otro dato de velocidad humana, que serían los 20 km por hora, o lo que es lo mismo, 5 metros por segundo, así que siguiendo la proporción de la estatura, da como resultado que se puede mover a unos 229 metros por segundo, o se hace, una velocidad subsónica. Ya sé, muchas maromas y pajas mentales únicamente para que termine siendo subsónico, ya que era extremadamente ilógico el que fuera supersónico, pero ¿qué quieren que haga? No hay datos oficiales, y a pesar de que estoy aprendiendo pixel scaling, da una paja tremenda buscar un plano en donde pueda sacar una buena panorámica. En fin, si su desplazamiento ya me ganó el título de sobreanalista, su reacción y combate me ganará el título de fanboy. Su mejor hazaña sin duda es el burlar la reacción del kaiju conocido como Otachi, mismo kaiju que fue capaz de llegar a una altura de 15 kilómetros en 3 segundos, es decir, esta lagartijota fue capaz de moverse a una velocidad de 5 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo, Mach 14.5, siendo un ser hipersónico en desplazamiento, mismo monstruo que podía reaccionar a su propia velocidad, al poder maniobrar en pleno movimiento, es decir, era capaz de reaccionar y moverse acorde a dicho desplazamiento, por ende, su reacción es de un Mach 14.5, ergo, Gypsy al igualarlo y pelear de forma pareja contra él, tendría esta misma velocidad, siendo un ser hipersónico en combate y reacción. Y nos falta el dato que definitivamente le da una velocidad que casi nadie usa en el Power Scaling, ya que por lo general suele ser redundante con la de combate, pero aquí no sería el caso, esto sería incluir parte de su armamento, pero es demasiado importante para omitirlo. Este es capaz de atacar con un arma conocida como cañón de plasma, arma que como dice su nombre, ataca con dicha sustancia. El plasma puede moverse a velocidades increíbles, siendo que el plasma solar, por tomar una referencia, puede moverse a velocidades de 300 hasta 800 km por segundo, siendo velocidades masivamente hipersónicas. Para que se den una idea, es muy similar a la velocidad de un rayo natural. Pero claro, ese sería plasma solar, pero ¿qué hay del plasma producido por el humano? Pues este tiene una velocidad excelente, siendo que este es capaz de moverse a velocidades de hasta 30.000 km por segundo, o lo que es lo mismo, el jodido 10% de la velocidad de la luz. En esta película, nadie reacciona a este ataque, por lo que absolutamente nadie tiene reacción relativista, así que únicamente sería su velocidad de ataque la que tendría una velocidad relativista del 10% de la luz, siendo esta su máxima capacidad. Su inteligencia es bastante buena. Sus dos pilotos son unos auténticos prodigios. Mako Mori es una combatiente excelente, de por sí, la tipa ya tenía un récord perfecto en los simuladores, estaba a la par del otro piloto de Gypsy, siendo que ni siquiera militares y artistas marciales expertos pudieron derrotarlo o suponerle un desafío, cosa que ella sí pudo hacer. El propio Charlie es un piloto excepcional, como se vio, ni siquiera el piloto de Striker Eureka le llegó a representar un mínimo desafío, cosa asombrosa ya que este Jaeger ya tenía una racha de victorias y recorrido brutal, y aún así, el cretino que lo pilotaba terminó humillado ante Charlie.
El conocimiento en conjunto de los dos pilotos podría resumirse en administración, artes marciales, evidente entrenamiento militar, ciertos conocimientos en construcción, y una larga trayectoria y experiencia gracias a Charlie. Y bueno, está de más decir que maneja a la perfección todo su armamento, siendo muy versátiles y ágiles a la hora de usarlo. Antes lo mencionamos 2 veces, y ahora lo explicamos, este robot posee un armamento peculiar. Para comenzar con el más básico, su cañón de plasma, arma que funciona tanto a corta como a larga distancia, posee un poder asombroso, un solo tiro directo acabó con cabeza de cuchillo, de varios calcinó casi por completo el cuerpo de Leatherback, la temperatura que alcanza es tan jodidamente alta, que al impactar quema y cauteriza la piel de los kaijus, monstruos con una resistencia térmica muy alta, y hay que mencionar que es el método por el cual su velocidad de ataque llega al rango relativista. Cuenta con 2 espadas, de nombre JD6 Change Sword, o espada de cadena para nosotros los sudakas, una espada hecha con una aleación de acero y obsidiana, con un filo letal, capaz de partir por la mitad a kaijus de categoría 4 como si fueran de mantequilla. Cuenta con un puño cohete, de nombre el Bow Rocket, su función es sencilla, potenciar aún más sus golpes, y se ve que cumple a la perfección esa labor. Posee propulsores en la espalda que le permiten dar saltos de gran altura, y mejorar su agilidad. También posee refrigerantes que puede usar de forma ofensiva, aunque claro, su uso es demasiado situacional, y no es precisamente algo que use de forma regular. Y por último, su reactor, el Vortex Nuclear Turbine, su arma más poderosa y de lejos, capaz de lanzar un rayo con la suficiente fuerza como para cambiar de posición al robot a mitad de caída, o directamente obliterar la resistencia de un jodido kaiju de categoría 5. Y bueno, aunque es una maniobra suicida, crear una explosión tan potente como para acabar con la grieta que traía a los kaiju. Esto es más una habilidad, pero no quería que quedara relegada, al ser un robot de funcionamiento nuclear, es completamente inmune a los pulsos electromagnéticos, lo que hace que no sea fácil de apagar. Lo más asombroso es que no cuenta con debilidades explotables. El calor, la alta presión, bajas temperaturas, pulsos electromagnéticos, todo se la suda, la habilidad en combate le sobra, por lo que no estás lidiando con un novato en el combate. Rebuscando un poco, podría decirse que la cabeza, al estar los pilotos ahí, pero el problema es que dicha parte es tan dura como todo lo demás, literalmente se requiere un golpe súper contundente para reventarla, por lo que es la típica de tener más potencia física que él, algo que aplica a casi toda la ficción. Otra debilidad medio explotable es el desgaste físico, el robot puede pelear todo lo que se le antoje, pero sus pilotos al ser humanos tienen tiempo límite, algo un poco más crítico, pero no es tan siquiera algo tan explotable, al ser prácticamente un desgaste de varias horas, no es como cierto esqueleto de los huevos, por lo que este titán es muy difícil de derribar. Y bueno, ¿qué se podía esperar de una de las creaciones más memorables y geniales de un director de la talla de Guillermo del Toro? Toda su historia tras su creación, tanto en el lore inexplorado de la cinta, como todo lo que conllevó su producción, todo el cariño y trabajo que se llevó su película, es sin dudas una auténtica locura, un personaje tan genial, que a pesar del desastre que fue la mal llamada secuela, sigue teniendo una comunidad de fans leales que apoyan con todo, a la obra de arte que fue su película. Bueno. Ahora, la pregunta de rutina. ¿Qué lugar ocuparía este titán en la lista? Sans está jodido en todos los sentidos, ya no solo por el hecho de que su oponente sí es capaz de pelear por más de 15 minutos sin que le dé un infarto, sino por la brutal diferencia de resistencia. Si con el Warden o el Chico Noodle Burger no era capaz de lastimarlos con daño acumulativo, aquí directamente no le haría ni cosquillas, tampoco es como si pudiera atacar alguna vulnerabilidad o algo, su única chance es tratar de desconectar a los pilotos con su control sobre el alma, pero, donde tan siquiera
siquiera toque a uno de los pilotos con eso, el piloto auxiliar no dudaría en atacarlo para forzarlo a esquivar y desconcentrarlo de dicho control. También está el hecho que si les da por usar el cañón de plasma, Sans saldría brutalmente blitzeado por la velocidad del ataque. Podría esquivar el primer tiro por temas de anticipación, pero se vio que a partir de los tiros consecutivos ya no hay tiempo de anticipación, por lo que al segundo tiro no podría tan siquiera ver que lo golpeó. El chico Noodleburger corre con la misma suerte, ciertamente cuenta con la suficiente reacción para esquivar los ataques, incluso del cañón de plasma, pero su desplazamiento es tan paupérrimo en comparación que a Gypsy no le tomaría nada acorralarlo para destruirlo del primer manotazo. Con su armamento la cosa cambia un poco, ya que su vuelo le dota de una mayor agilidad, y evita la posibilidad de que lo acorralen, pero ocurre lo mismo que con Sans, no cuenta con absolutamente nada para dañar al titán. Aquí lo más sensato para Gypsy es esperar a que éste se concentre en atacar alguna zona, y aprovechar para one-shotearlo. Pasando con sujetos ligeramente más poderosos, el Warden cuenta con una potencia un poco más competente, pero ahora el que tendría la desventaja de velocidad sería él, siendo 7 veces más lento que el titán, tanto en reacción como en combate, y por su mediocre resistencia, al primer golpe sería derrotado. Irónico, su resistencia le dio la victoria en el pasado, pero aquí fue su perdición. Alastor daría un poco más de batalla, por su ventaja en velocidades, podría tratar de someterlo con sus tentáculos, aprovechar su control de las sombras para atacar constantemente con criaturas, o atacar él mismo directamente con sus estadísticas aumentadas con su aumento de tamaño. El problema radica en que Alastor solo es más rápido, incluso mejorando sus estadísticas físicas 10 veces con su aumento de tamaño, apenas daría una potencia multi-city block, potencia que Gypsy ya puede soportar sin ningún tipo de problema. Y donde se acerque demasiado, podría correr el riesgo de ser quemado por la turbina nuclear, es eso, o Gypsy optaría por atacar a la distancia con el cañón de plasma, mismo caso que con Sans, el primer tiro se puede esquivar por anticipación, pero ya los siguientes burlarían por completo la reacción del demonio. Incluso si Alastor consiguiera golpearlo con su máximo poder, antes de que use el cañón de plasma, la potencia de nivel pueblo del demonio no sería nada del otro mundo para la resistencia de nivel ciudad de Gypsy, que incluso estando moribundo, ya podía soportar daños de un nivel mucho mayor al máximo poder del demonio de la radio. Contra Dio la batalla es curiosa, ya que las velocidades del vampiro no distan demasiado de las del peinado de lechuga, hasta se podría decir que el cabeza de hamburguesa es más rápido en desplazamiento, prácticamente la táctica de acorralar y matar se podría aplicar, pero acá el problema radica en el time stop. Dio podría ver con toda la tranquilidad del universo al puñetazo, patada o espadazo acercarse, y detener el tiempo para ponerse a distancia segura, o simplemente escapar. Pero, volvemos al problema de la resistencia, por más que el vampiro se ponga a golpear endemoniadamente al titán en el tiempo detenido, no sería capaz de hacerle el mínimo daño. La única chance del titán es descubrir el time stop, y lograr hacer un perfect timing con el cañón de plasma. Complicado, obvio, pero es más probable que los pilotos logren eso antes de que tan siquiera Dio logre romper la cabina con su potencia. Así que, el reinado del terror de Dio termina aquí. Y ahora, el rey de la lista es el legendario Gypsy Danger. Muchas gracias por ver el video. Siendo franco, debió salir hace como 3 semanas, pero pasaron unos cuantos acontecimientos que impidieron que lo subiera, tanto en mi vida personal, como en YouTube. En YouTube ya han de saber que fue, el tener que demostrar que es completamente válida la escala de cierto personaje, todo porque a cierto fancito de Berserk no le gusta ver perder al Gustavo. Para aclarar, él no hizo el debunk, pero lo usó como fuente para respaldar su punto. Me tuve que poner a buscar como enfermo guías, declaraciones, y aprender putísima gramática japonesa, para demostrar que la base del debunk era errónea, todo para que el mismo tipo que hizo el debunk, se pegara tremendo tiro en el pie al poner una captura que contradice explícitamente toda su investigación. ¿Y para qué?
Todo para decir que el personaje no es lumínico en reacción y combate, decir que el Time Stop no es como tal eso, y ese efecto de superar la velocidad de la luz, e irónicamente, pone como prueba irrefutable una captura que explícitamente presenta una obvia contradicción al relacionarlo con la relatividad. En toda esta discusión autista me gasté el tiempo libre de 2 días, ya que tengo que trabajar de lunes a sábado. Al final vi que si seguía con esta discusión ultra pendeja con alguien que te tacha de falso fan, dependiente de la IA, y no sé qué tanta babosada, solo por decirle que su debunk pedorro está mal hecho, este video saldría en quién sabe dónde, por lo que di por terminada la discusión, y tal parece que el sujeto también la terminó. Es un inciso importante aclarar el por qué comenzó todo, ya que al menos unas 4 o 5 pestañas de mi comunidad se gastaron en esta discusión. Ya en el tema personal, son cosas que prefiero mantener en privado, sinceramente. Con toda esta explicación, no quiero revivir la discusión, no al menos con ese tipo, si quisiera tener que leer argumentos mal redactados, cargados de insultos a mi inteligencia, que te traten con condescendencia como si fueras un retrasado, que no se molestan en leer lo que dices, si no son insultos porque tal parece que eso es lo único que leyó. Me iría a Twitter, o me pondría a decir que el Engail es un tremendo gil que nunca debió meterse en esta comunidad porque es un retrasado a la hora de argumentar, y por o me pondría a decir que aquellos que dedican canales enteros a solo hacer los mismos debunks pedorros a Kimetsu no Yaiba, son unos fracasados, decir que los fans de Jujutsu Kaisen son tremenda bola de imbéciles que inflan las escalas de poder de su manga, porque es lo único destacable que tiene su obra sobrevalorada. Y un muy largo etcétera. Todas esas son formas más divertidas de discutir, algunas diciendo mentiras, y otras con tremendos factos, pero bueno, no quiero convertir este video en yo quejándome de las pésimas decisiones que he tomado en todo este mes, o convertirlo en un, adivina cuál es la declaración funable que dije totalmente en serio. Y así, quiero que este video sea recordado como el video de Gypsy, y no como el video en donde puteo a medio mundo, amigos, desconocidos, y hasta a mí mismo por huevón. Lo vuelvo a repetir, no quiero volver a iniciar la discusión, tengo muchos videos pendientes y muchos asuntos sin terminar. Con esto me despido. Chao.